Muy buenas, mi nombre es José González y en primer lugar querría darles la bienvenida a la presentación de la hoja de ruta que hemos preparado en IPF Consulting con el objeto de guiar a empresarios y profesionales a superar la situación de crisis creada como consecuencia del estado de alarma y de forma especial a proteger su patrimonio, evitando responsabilidades como administradores. En esta primera presentación vamos a repasar con cada una de las fases temporales que son necesarias superar, puntualizando aquellas gestiones que será necesaria llevar a cabo, especialmente con clientes, proveedores y empleados, señalando además de forma especial las gestiones de carácter legal que entendemos necesarias para evitar situaciones desagradables. Quizás en posteriores presentaciones profundicemos en las gestiones que correspondan a cada una de las fases. En la hoja que hemos preparado tenemos por un lado las fases temporales. A la primera de ellas le hemos llamado de parada total. Esto ha sido el cierre de la mayoría de los negocios, una reducción brusca de la facturación y por consiguiente reducción brusca de los ingresos y esto ha ocurrido en la mayoría de los sectores empresariales. ¿Qué ha requerido esto? Por un lado, proteger la caja. Lógicamente, pues obsesión por mantener el saldo de efectivo disponible y que se agote lo más tarde posible. Para poderlo conseguir, pues para ello se han tenido que hacer y llevar a cabo distintas gestiones. Por un lado, reducir la partida de gastos de personal, lógicamente personal que no puede trabajar como consecuencia del cierre. Para ello, pues la gran mayoría de las compañías y de los negocios han tramitado expedientes de regulación temporal de empleo con las circunstancias y características que ya pues prácticamente son conocidas por todos. Por otro lado, gestionar la cuenta de cliente, o sea, intentar cobrar en la medida de lo posible todo lo que podamos de lo que nos deben. Evidentemente para ello, pues con unas dificultades impresionantes durante esta etapa, porque la mayoría de los clientes, pues lógicamente están cerrados y los contactos pues han sido difíciles. Pero evidentemente esta es una de las gestiones prioritarias que se requieren. Por otro lado, en el lado de los proveedores, intentar negociar los pagos revisando los vencimientos, o sea, intentando alargar lo más posible la fecha de pago de la deuda. Por otra parte, importante es rotar las existencias, o sea, quiere decir agotando las que tenemos y realmente paralizar las compras. Eso permite que aquello que vendamos o que consigamos cobrar, lógicamente al no comprar, pues estamos reduciendo nuestras necesidades de tesorería. También la negociación con los bancos. Cuidado aquí en cuanto a los créditos que la banca, pues como consecuencia de las condiciones especiales establecidas por el gobierno, pues se están ofreciendo créditos a los empresarios para superar esta etapa puntual de crisis, ¿no? Lógicamente esto hay que hacerlo con cabeza porque esta deuda hay que pagarla y los bancos están ofreciendo con muchas más facilidades que las que nos encontrábamos antes porque hay circunstancias que favorecen a ellos, ¿no? Como puede ser, pues en el caso de los bancos, el menor consumo de recursos en este tipo de créditos que tienen la garantía del Estado. Pero lógicamente, al final los empresarios estos créditos tienen que pagarlos. Por lo tanto, es importante tener la cabeza fría y agotar previamente todas las posibilidades que tenemos de disponer de caja antes de abordar la deuda. Y por último, el recorte de gastos. Sí que es importante revisar los gastos generales, quitarnos de todo aquello bueno, que aquí pues sea, digamos, no imprescindible para mantener el negocio en estos momentos.
Y por otro lado conviene protegernos jurídicamente, ¿no? Para ello es cierto que el decreto 16/2020, que promulgado recientemente y publicado en el BOE, establece cierta laxitud a la hora de la posible, o el riesgo que haya que algún acreedor pueda instar, pueda reclamar la responsabilidad de los administradores. Pero siempre es conveniente, especialmente, tener en cuenta que a la hora de formular las cuentas del 2019, importante evitar sorpresas en cuanto a que, en el caso que así sea, las pérdidas del 2019 pueda provocar una reducción en el patrimonio que esté por debajo de la mitad del capital social. Importante tener eso en cuenta. Afortunadamente, los resultados de 2020, ya este mismo decreto establece que no van a ser considerados a estos efectos, pero sí que lo puede ser el del 2019, con lo cual, pendiente de eso. Después entraríamos en una fase, la que nosotros le hemos llamado la fase de desescalada y reinicio de la actividad. Aquí es muy importante hacer predicciones acertadas, en el sentido que la gran incógnita de prácticamente todas las empresas y todos los empresarios es, oye, ¿cómo vamos cómo va a evolucionar nuestras ventas en los próximos meses una vez que salimos del estado de alarma? ¿Cómo va a evolucionar nuestro negocio? No todos los sectores van a conseguir levantarse de la misma forma, ni todos los sectores, la relación que haya entre el coste de la apertura y las posibilidades de ingresos, pues se puedan equilibrar, con lo cual importante hacer ese plan. Para ello, pues conviene intentar hacer un presupuesto mensualizado de ingresos y gastos. Por otro lado, hacer una proyección del balance con arreglo a esos ingresos y gastos y como consecuencia de ambas cosas, hacer un cálculo de los flujos de caja. Una vez hecho esto, conviene encajar la financiación y negociar con los bancos, o sea, ver de qué forma se puede reestructurar esto, especialmente con el objeto de analizar la viabilidad y la continuidad del negocio. Esto nos puede llevar a que, con arreglo a la deuda que traemos, con arreglo a esta previsión de ingresos y gastos, pues nuestro negocio se pueda levantar. Ojalá así sea. Si así fuese, pues lo que sí conviene es pasar a una tercera fase de análisis en cuanto a ya la continuidad de la sociedad y del negocio, y en ese caso, pues planificar estratégicamente con posterioridad a hacer un análisis del nuevo entorno. O sea, los negocios van a ser distintos. Seguramente vamos a estar trabajando en un entorno diferente como resultado de que nuestra sociedad va a cambiar. Eso evidentemente como consecuencia de la crisis que estamos padeciendo. Y lo importante es descubrir ahí dónde competimos, o sea, cuáles son las ventajas competitivas que tenemos y cuál sería nuestro posicionamiento estratégico, de forma que podamos planificar las gestiones que tenemos que desarrollar para llegar a estar en ese posicionamiento. Eso sería lo ideal. Pero claro, puede haber casos en el que, hecho el ejercicio de la viabilidad y continuidad del negocio, pues veamos que tenemos dificultades y que para ellas tenemos que resolver una serie de temas. En ese caso, lo importante es que si no fuera posible, como consecuencia de esto, nosotros tendríamos que plantearnos, bien, por un lado, pensar en alguna operación de tipo corporativo, como pueda ser pues, las ampliaciones de capital, la búsqueda de nuevos socios o incluso las fusiones, en fin, en definitiva, un poco garantizar la continuidad de la empresa y del negocio a través de algún tipo de operación de ese tipo. Si realmente no tenemos esa oportunidad o no nos conviene esa oportunidad, en ese caso deberíamos de pensar en proteger jurídicamente el negocio para poder continuar adelante. ¿Cómo se protegería jurídicamente el negocio y que nos permitiera salir adelante? Lo primero, intentando llegar a un acuerdo de refinanciación con los acreedores. Esto pues requiere negociaciones con
con ellos y ver la posibilidad de homologar, en el caso de que lleguemos a un acuerdo, homologar ese acuerdo. Si no fuera posible llegar a ese acuerdo, pues tendríamos que plantearnos protegernos a través de la presentación de una comunicación, que es la famosa 5B, en la que comunicamos al juzgado que vamos a intentar llegar a un acuerdo con nuestros acreedores. Eso nos permitiría algo que, bueno, realmente tiene muy mala prensa, porque lógicamente cuando comunicamos el 5B pues estamos manifestando públicamente nuestras debilidades, y es muy probable que aquellos proveedores estratégicos no nos den crédito, y en ese caso pues puede colapsar e impedir el desarrollo del negocio. Pero si no tuviéramos más remedio, porque no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y con la deuda que tenemos no podemos continuar, es imprescindible el 5B, porque nos da una protección, ya que no se pueden ejecutar ninguna embargo ni que sea necesario para continuar con el negocio si estuviéramos en esta situación. Con lo cual es importante plantearlo, especialmente porque se puede plantear un convenio y llegar al convenio, o bien siempre buscar cualquier otra solución amparado o bajo el amparo de protección que nos diera la situación concursal. Lógicamente no es lo más deseable, pero si al final tenemos que llegar a eso, pues es una forma de proteger nuestro negocio. En el caso de las personas físicas, incluso pues, buscar la homologación de la refinanciación y la exoneración de los pasivos. Complicado, pero es lo necesario. Bueno, esperemos que nada de esto fuese requerido, y no obstante, nosotros, nuestro despacho, si alguien necesita que podamos ayudarle o piense que podamos ayudarle, nosotros somos un equipo de profesionales experimentados en esta materia, y bueno, pues en el caso de querer contactar con nosotros, pues la página de contacto de nuestra web pueden dejar los datos y contactaríamos. Haríamos una primera revisión, una primera consulta, que inicialmente sería gratuita, y lo que haríamos es ver la posibilidad que pueda existir de que hiciéramos una hoja de ruta personalizada por empresa o por negocio, y en definitiva ver la posibilidad de acompañarle en el proceso en todos estos procesos de negociación, si fuera necesario, tanto para lo bueno como si no hubiera más remedio para lo más complicado. Y bueno, con esto esperamos y deseamos salud a todos y éxito, y que los negocios sigan adelante. Muchas gracias por su atención.